Bienvenido a Creepy Stan. ¿Te has puesto a pensar qué tan cerca de nosotros están las sectas? Cultos donde personas se reúnen con un fin en específico y que por lo menos en las historias que me han mandado es para adorar a cierta deidad y hacer toda clase de sacrificios o rituales. El día de hoy tenemos una historia verdaderamente peculiar que respecta a esto y sucedió en un sitio que ha tenido como escenario diferentes historias de mi canal, Tlatelolco. También contaremos historias de brujas y nahuales, así que quédate y pasemos con las historias del día de hoy. Andrés Bernal nos cuenta: Hola Stan, ya te había enviado un correo anteriormente sobre mi experiencia con sectas en Ecatepec y vi que nuevamente retomaste el tema con la serie de sectas de Tepito. Lo que te voy a contar es sobre una experiencia que tuvo uno de mis primos en la zona de Tlatelolco, exactamente en el Jardín de Santiago. Nosotros nos dedicamos a las atracciones de juegos mecánicos en la zona centro de la Ciudad de México, por lo que en ocasiones hay que quedarnos a velar la feria, ya que ciertas zonas son inseguras, porque muchas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc son muy peligrosas, entre ellas Tepito, la colonia Guerrero, la Morelos, etc. En esa ocasión, nosotros estábamos trabajando para la fiesta que se hace anualmente en la iglesia de las Tres Culturas. Entonces, esa noche mi primo le tocó velar, y él me platica que salió, ya algo tarde, por la madrugada, sobre las 3 o 4 a.m. Salió a hablar por teléfono. Entonces dice que paseando por el Jardín de Santiago, justamente en el kiosco que está en el centro de dicho jardín, me comenta que vio un grupo de personas que rodeaban el kiosco, con túnicas o vestimentas largas de color oscuro, color negro y vino. Justamente en el centro del kiosco había un fuego con una figura bastante parecida a un humano, y dice mi primo que justamente lo notaron. Notaron que él estaba ahí, mirándolos fijamente. Mi primo quedó helado, quedó hasta cierto punto en estado de shock por lo que estaba presenciando, y cuando ellos notaron la presencia de mi primo, rápidamente corren hacia él. Mi primo es de complexión muy delgada, entonces él lo que hizo fue meterse entre las figuras que yacen alrededor de cierto jardín, que son como de concreto. Entonces él pasa por entre en medio de dos de ellas y se mete corriendo a su camioneta. Se encierra, y él dice que entreabrió la ventana y nota que lo estaban buscando. Estaban tratando como de encontrarlo, y él solamente se quedó en silencio. Cabe destacar que nosotros ponemos la feria sobre la avenida Paseo de la Reforma y avenida Flores Magón, por lo que es una avenida muy transitada, inclusive en la noche. Hay cierto flujo de gente, de patrullas, y hay veladores en la zona. Y se nos hace algo estremecedor el saber que ya hasta en lugares cotidianos se llegan a ver a personas de este tipo, haciendo rituales. ¿Cómo es que una secta puede operar casi a la vista de todos? A partir de ahí, cada que vamos a esa feria y nos quedamos a bailar, procuramos mejor no acercarnos al kiosco, aunque vale decir que próximamente ya no iremos a esta feria. Y no por esta cuestión, sino por problemas con la delegación. Este es otro asunto, pero me gustaría decir que a quien vaya a este lugar debe tener mucho cuidado, sobre todo si anda a altas horas de la noche, porque podrían encontrarse con este culto. Stan, te mandamos un saludo. Llevo años escuchándote. Yo y mi pareja, luego de llegar del trabajo, escuchamos tus historias. Quería contarte algo que me pasó cuando tenía 15 años. Mi madre se encontraba en el hospital debido a problemas con el alcohol y estuvo un muy buen tiempo internada. Por ese motivo en mi hogar no había nadie. Mis hermanos trabajaban y se pasaban del trabajo al hospital. Al no estar mi madre, yo tuve que buscar empleo para poder ganar dinero y poder comer algo. Así que entré a una pizzería y en una ocasión salí a las 11 de la noche. Recuerdo que pasé a un café internet para descargar música y para jugar Xbox, por lo cual del sitio salí por eso de la 1:30 de la madrugada. Poco antes de llegar a la calle de mi casa, me percaté que en el cielo
se veía algo distinto. Se veía muy nublado, pero la forma de las nubes se veía ondulada. Al dar la vuelta para llegar a mi casa, noté que en las nubes había un hueco donde se veía el cielo, lo cual era verdaderamente extraño, que solo una parte muy pequeña de las nubes dejaran un hueco. Entonces, fue ahí cuando de las nubes oscuras logré ver un color anaranjado bajando rápidamente y pasó por el hueco que formaban las nubes y pude ver que era una bola de fuego. Me quedé parado pensando, ¿qué demonios acababa de ver? Me quedé paralizado un momento, pero seguí mi camino. Llegué a mi casa y en breve me acosté para descansar, pero decidí poner en la radio un programa muy popular de radio donde la gente contaba sus historias de terror. Por la hora estaban pasando la repetición. En la historia que estaban contando, estaban hablando de las bolas de fuego, de las brujas, así como de otras cosas. En ese momento el locutor le preguntó a la persona que había llamado a cabina que dónde había visto aquellas brujas, y él respondió que en el cerro que se llama Teutli, y que tuvo encuentros con las mencionadas bolas de fuego en una calle que se llama Camino Real a Milpa Alta. En ese momento, mi cuerpo por alguna razón se empezó a sentir pesado, pues esa calle que mencionaban estaba a tan solo 2 cuadras de mi casa, y yo soy del pueblo de Tuyehualco. El cerro que mencionó no está lejos de mi hogar. Lo que acababa de ver y la historia en la radio me parecieron algo muy extraño, una coincidencia muy rara, y era casi seguro de que había visto una bruja. Afortunadamente ese día no vi nada y pude llegar hasta mi casa sano y salvo, sin tener que enfrentarme con nada maligno. Me gustaría agregar que cuando mi hija nació, después de los 4 meses, siempre lloraba a las 3 de la mañana y se escuchaban ruidos extraños. Nos dimos cuenta de 2 cosas. Si dejábamos un poco de comida, como desperdicio, al día siguiente amanecía agusanada y aparecían plumas como de guajolote regadas en el piso. ¿Pero cómo era esto posible, Stan? Si nosotros vivíamos en el 3er piso y no había ni animales y la comida no la dejábamos mucho tiempo ahí, como para que se llenara de gusanos. Un día platicando con mi cuñado, me dijo que su hermano le pidió hablar conmigo, ya que él dice que ese día en la madrugada escuchó sus perros inquietos y ladrando hacia mi hogar. Ellos viven enfrente, por lo cual dice que cuando se asomó, vio una bola de fuego, pero esta era de color verde, la cual estaba justo afuera de mi casa. Mi pareja y yo no nos tomamos esto como juego, por lo cual decidimos bautizar a nuestra niña. Y no sé a qué se deba, pero las cosas empezaron a mejorar. Solo quiero decir que soy cristiano y que he tenido una conexión espiritual, pero aunque creo en Dios, también sé que existe lo malo. Gracias, Stan. Estaré atento cuando subas más historias, sobre todo si se tratan de brujas, ya que puedo decirte que son muy reales. Alexander nos cuenta: en esta oportunidad les estaré contando una historia sobre algo muy extraño que le pasó a un primo. Me presento, comunidad. Soy Alexander de Solola, Guatemala. Les comento. Su abuelo es un fiel seguidor de la iglesia, pero una noche la señora de la limpieza fue a despertarlo de forma muy desesperada. Ella le contó que cuando estaba realizando sus actividades, escuchó de forma muy fuerte un sonido parecido a la de un mono riendo y realizando sonidos en propias palabras burlescos y estruendos de tambores y chirimías. Las chirimías es un instrumento guatemalteco parecido a la flauta. Ella, pensando que era algún juguete o algo similar, simplemente lo ignoró, hasta que los trastes empezaron a caerse y la risa incrementó. Él, no escéptico y en forma casi instintiva, fue por agua bendita y preguntándole a la señora el lugar donde fue, comenzó a rezar y a bendecir todo el sitio. Lo raro es que comenta que se escuchaban gritos de dolor y de agonía. Por un buen tiempo no se experimentaron fenómenos similares,
hasta que 4 semanas después, estando en la cocina, comenzó a escuchar esos sonidos, pero de forma en que eran muchos monos riendo al mismo tiempo. Él, cansado de la situación, fue por un látigo que tenía en casa y empezó a tirar varios golpes con este, rezando, y de esta forma esas entidades gritaban de dolor, hasta que él, cansado, dejó de hacerlo. Su abuela comenta que en sueños recurrentes se le aparecían varias entidades en forma de monos que la hostigaban, incluso antes de las manifestaciones. Este tipo de monos son muy parecidos a los utilizados en los bailes culturales de mi país. Les adjunto una imagen de una representación de estas. Estas criaturas, según lo que me explicaron, son simbolizadas como traviesas, aunque también pueden tener intenciones destructivas y territoriales. Esto con un arraigo de simbolismo maya. Lo raro de todo esto es que la última vez que pasó, una tía lo grabó todo, y en efecto, se escuchaban esos tambores y risas burlescas. Era algo muy tétrico de escuchar. Una verdadera lástima no podérselos adjuntar, ya que este teléfono ya no lo tiene mi tía. Pero eso es lo que aseguran haber visto. No sé si alguien más en la audiencia haya visto esta clase de seres, sobre todo en el sur de México y en el país de Guatemala. Sin más, Stan, gracias por haberme leído. Hola, Stan. De antemano te pido disculpas si no está bien escrito, pero es un tema tan sensible para mí que se me dificulta escribir. La verdad, no creí que te escribiera esto. Ya llevo un rato escuchándote, y esta experiencia con un perro, entre comillas, es algo que me ha dejado consternado. Comienzo. Mi nombre es Renato. Soy de Cuautitlán, en Estado de México. Tengo 23 años y por lo mismo ya llevo una vida un poco más de adulto. Trabajo, estudio y voy al gym. Por lo general, salgo del entrenamiento entre las 10:30 y 11 p.m. Regreso caminando a casa. Esto que te voy a contar es una antesala a lo que sucedió después. Pues una noche, al salir de entrenar como habitualmente lo hago, me dispuse a regresar a mi hogar. Siempre que lo hago, no tengo miedo. Casi no me provoca nada estar así en la calle solo. Tan solo estoy muy precavido ante cualquier cosa. Pero esa noche en particular, de un callejón solitario, salió una jauría de perros, corriendo, como huyendo de alguien o de algo. Yo la verdad sí me espanté un poco, pues eran alrededor de 15 canes. Y como te imaginarás, yo no podría hacer nada si decidieran atacarme. Y lo quieras o no, de noche suelen ser bastante agresivos. Sin embargo, no me hicieron caso. Al aproximarme más a la entrada del callejón, pude notar una figura extraña. Era la de un can, pero algo raro. Su cabeza no era la de un perro normal. Se veía muy extraña. Él estaba inerte, simplemente ahí. Era algo escalofriante ya que parecía una estatua, pero evidentemente no lo era. Yo volteé a verlo y enseguida se levantó, así que yo apresuré el paso, y como había gente en un banco del bienestar que se queda cerca a apartar su lugar un día antes, decidí quedarme unos cuantos minutos en lo que organicé mis ideas. Pasando unos minutos decido seguir mi camino. La verdad, todo el camino sentí como un delirio de persecución, así que aceleré el paso hasta que llegué a casa. No pude olvidar lo que restaba de la semana a aquel perro. Ese día era jueves, pero lo más tétrico pasó el domingo. Regresando de visitar a mi novia y de recoger a mi madre, decidí con esta última pasar por algo de cenar a la tienda que está a una cuadra de mi casa. Pero de pronto estaba parado ahí el mismo perro que había visto aquel día. Mi madre, a pesar de no ser amante de los animales, es muy respetuosa de ellos, y al verlo me dijo: «Cámbiate de banqueta, porque ese perro se ve muy extraño». Yo solo pude hacer lo que mi madre me dijo y pasar de largo. Logré ver de reojo cómo ese perro nos seguía con la cabeza. Pasaron unos días más y no supe nada de aquel can, hasta que al tercer día el perro estaba fuera de mi casa. Por fin lo pude ver claro, sin afán de ofender y siendo yo muy cariñoso con los perros, pues mi novia es estudiante de veterinaria y yo muchas veces la ayudo con sus animalitos.
Y aquel era el perro más extraño que jamás había visto. Era tipo pitbull, pero sus orejas eran enormes. Su hocico estaba desencajado, como si se hubiera peleado o algo parecido, y sus patas eran como las de un pato, y su cabeza como la de una persona. Pero todo esto sin dejar de parecer un perro. Un tío le había puesto comida, el cual dijo que le dejó bistec y se lo devoró. El perro quería pasar a la casa a toda costa. No le temía al agua, tampoco a los empujones, y solo cuando le decía: «Salte, salte maldito», salía de la casa. Decía esto porque estaba aterrado. Sabía que algo mal estaba en ese perro. El perro tenía un ladrido muy extraño, algo anormal. Era como un ladrido hueco, ronco, extraño. Yo notaba cómo el perro me veía. Vagaba por la calle, pero en cuanto yo salía o entraba, corría hacia mi entrada para verme fijamente. Yo intenté ganármelo, dándole comida, pero cuando yo se la daba, me veía de una forma muy penetrante, inclusive con ira, pero a la vez como si yo lo hubiera ofendido. Así pasaron varios días. La verdad, yo casi ya no salía de mi casa. Dejé de ir al gimnasio para no verlo al regresar. Si tenía que ir con mi novia, le pedía quedarme en su casa. En mi casa empezaron a pelear todos con todos muy seguido. Comenzamos a enfermarnos y yo me sentía muy cansado. Bajé mi rendimiento en todos los aspectos. Una noche, cuando salí al baño, pude ver de reojo cómo estaba parado en dos patas, recargado en la reja que está en la entrada de mi casa. Cuando iba a salir del baño, logré escuchar como si alguien estuviera susurrando: «Miedo, miedo», con una voz muy ronca. Yo realmente no sabía qué hacer, si quedarme ahí en el baño hasta que amaneciera, o hablarle a alguien de mi familia para que viniera por mí. No fue necesario, porque en eso llegó mi primo, pues también tenía ganas de hacer sus necesidades. Lo peor pasó el día que me quedé solo en casa. Para ese momento, yo ya estaba muy paranoico con el perro y toda la situación, pues ya me había dado cuenta que se ponía justo en mi ventana, sin quitar la vista desde la calle, como vigilando cada movimiento que hacía. Esa noche toda mi familia salió a Pachuca a ver a una tía que los invitó a su casa. Por trabajo, yo no pude ir, y yo creí en primera instancia que mi primo Juan Carlos se quedaría. Pero no, mi primo fue a una fiesta a 2 cuadras de la casa. Yo le pedí que cerrara bien la reja, pero se le olvidó, pues eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando salí al baño. Me di cuenta que la reja estaba abierta. Volteo hacia donde están las escaleras y veo ahí al perro. Me ve y se echa a correr hacia mí. Logré entrar a la casa y él empezó a rasgar la puerta y empezó a gritar con esa misma voz profunda que ya había escuchado anteriormente. Decía de una forma casi inentendible: «Ábreme, ábreme». Decidí hablarle a mi primo. Le dije que un adicto de la cuadra se había metido y quizá quería robar. Él llegó y le dije que el tipo se había ido. Él me lo creyó todo, y es que yo no quería contarle la verdad. Posteriormente me di cuenta que la puerta de la casa, la cual es de madera, estaba rasgada por el perro. Mi abuela, de lo molesta que estaba, le pidió a mi tío que se llevara el perro. A regañadientes él se lo llevó, solo que al regresar nos contó que aquel perro no logró llegar al albergue, donde era su destino, pues abrió la puerta para ir a una tienda y este can salió corriendo hacia la sierra de Tepozotlán. Me da gran alivio contarlo con esta comunidad, porque de lo contrario no podría hacerlo, ni siquiera con un psicólogo, ya que nadie me creería esta historia. Quizá lo que vi se trataba de un nahual, pero ¿cuál era su propósito? ¿Qué quería hacer realmente? ¿O qué quería de mí? Me gustaría que la comunidad respondiera a esto, ya que yo no me lo explico, porque solo quería aterrarme a mí y nada más. Sin más, Stan, esta es mi historia. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los suscriptores. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado.
Ya hemos escuchado diferentes historias de la audiencia, una más extraña que la anterior. Sectas, nahuales e inclusive brujas es lo que pudimos ver en esta entrega. Dime, ¿tú has visto o has tenido encuentros con lo antes mencionado? Si es así, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.